Espíritu Santo, Señor, te damos gracias en esta hora, Señor. Te pedimos que tú puedas dirigir esta clase. Bendice a tus hijas, Señor, las que van a ver después, las que no pudieron estar en esta clase, Señor. Yo bendigo, Señor, esta atmósfera, Señor. Desata tu poder, tu gracia. Desata, Señor, el hacer como el querer en nuestros corazones. Yo te pido que estas mujeres hermosas, maravillosas, sean impartidas, Señor, con esta gracia y con esta verdad. Yo quiero bendecirla, Señor, en el poderoso nombre de Jesús y pedirte a ti, hermoso Espíritu Santo, que tú tomes el control de todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema de hoy día es un tema bien controvertido porque es un tema que de muchos años hay muchas interpretaciones de este tema acerca del Seol. A mí la verdad las cosas que no me gusta mucho enseñar como el inframundo, enseñar como este tipo de cosas, pero es necesario que hagamos como un repaso o que pasemos por estos territorios. Es importante para que no seamos gente ignorante, que no sabemos si nos preguntan de qué se trata el asunto. Nosotros venimos con muchas paradigmas mentales, con mucha estructura y religiosa, y la Iglesia Católica tiene como una definición de lo que es el Seol. La Biblia antigua, el Antiguo Testamento tiene otra definición, en el Nuevo Testamento hay otra definición, y la gente natural, otra definición. Entonces, realmente es como que todo se echa al mismo hoyo o como que todo significa lo mismo. Pero espiritualmente, la verdad, las cosas que la palabra del Señor habla en Efesios 4:8, que Jesucristo llevó cautiva la cautividad, que bajó a las profundidades de la tierra a tomar cautiva la cautividad. Y el apóstol Pablo dice, el que bajó fue el mismo que subió, ahí en el 4:9. Dice que el que bajó fue el mismo que subió, ¿no es cierto? Y los testimonios de Cristo, cuando Cristo muere, cuando Cristo ya lo sepultan y todo, los testimonios que al tercer día se vieron los cuerpos de los santos pasear por las calles de Jerusalén. Ellos vieron a Jacob, a Samuel, a los profetas que paseaban por las calles de Israel con los cuerpos glorificados, porque Cristo fue el que bajó a tomar cautiva la cautividad. Amén. Entonces, vamos a ver este lugar llamado el Seol, que es uno de los lugares del inframundo y es un lugar que hoy día está en es un lugar solo de cautividad, ¿ya? Pero vamos a ver primero que el Seol aparece mucho en los salmos. Nosotros vemos el salmista iba a decir en el año, en el Salmo 139:8, vamos a ver qué dice el salmista, en el 139:8 habla, habla acerca del Seol. 139:8. Dice así, Jehová cumplirá su propósito en mí. Ay, no, un poquito. No. Vamos a ver Isaías 38. Isaías 38. Isaías 38 y vamos a ver el verso 18. Porque el Seol No te exaltará. no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad, dice. ¿No es cierto? Ahí está hablando, hay una profecía que está hablando el profeta de Dios acerca de la enfermedad. Ezequías está orando y diciendo de que si él va al Seol, que ahí nadie lo va a alabar. Hizo un trato con Dios para que Dios le diera la vida. Pero lo que yo resalto acá es que habla del abismo también. Bueno, dice, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte. Entonces vemos que son lugares del inframundo, el sepulcro, etapas mortorias, ¿no es cierto?, de gente que está a punto de morir. Por ejemplo, la gente que está enferma de cáncer podría decir, estoy a la puerta del Seol, ¿no es cierto? Habían dicho así incluso antiguos que hablaban del Seol, ¿no es cierto? Entonces, también el Seol se usa para la palabra abismo. Y el significado de Seol es la morada de los muertos. En la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, se puede interpretar, ¿ya?
donde van los muertos, donde se coloca a los muertos, el Seol. Esa es Amén. la Biblia antigua. Nosotros, yo creo que el capítulo que tengamos por referencia sea Efesios 4:8, porque es la palabra nuevo pacto, que Jesús bajó a las profundidades a tomar la cautividad y subió a los cielos y le dio dones a los hombres. Y el que bajó fue el mismo que subió, ¿no es cierto? Que tengamos este versículo como referencia para los demás versículos que vamos a ver. Entonces, Job también, Job 10:21, también Job se refiere al Seol, ¿ya? Búscame tú los versículos bien rápido, ahí en el Sí. celu. ¿Cuál? Job 10, Job 21. 10:21. ¿Qué dice? Dice, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Ya, ahí él está hablando la tierra de tiniebla y de sombra de muerte. Se refiere al Seol, ¿ya? Nosotros vemos que el salmista en todos los salmos, por ejemplo, Salmo 18:5. Veamos Salmo 18:5. Porque el salmista muchas veces vio su alma en el Seol. Salmo 18:5. Ligaduras del Seol me rodearon. Estoy más rápida que el internet. Sí, eso veo. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Aquí está hablando el salmista, ¿no es cierto? Que Ujú. estaba agradecido por el Señor y estaba recordando el tiempo cuando él estuvo en esa sombra de muerte, en esas soledades, en esos abandonos, ¿ya? Ujú. Porque el Seol es un lugar espiritual que no es un lugar físico, es un lugar espiritual. La tierra de los muertos se dice en traducciones que es a donde está el mundo y debajo, que se dicen que eso está en la tierra de los muertos, ¿ya? Pero vamos a ir de nosotros a ver cómo se llama, versículo del Nuevo Pacto, ¿ya? Pero primero veamos Jonás 2:2. Jonás 2:2. Jonás 2:2. Vamos a ver Jonás 2, porque el Seol es un lugar que existe y es un lugar espiritual. Jonás 2:2. 2:2 dice, invoqué y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Se fija que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, la palabra Seol la usaban como una antesala del mortorio, de morirse, de angustia, como una Ujú. antesala De la muerte, de sí. la muerte, de la muerte, ¿ya? Entonces, cuando la gente estaba en un luto también usaban la palabra Seol. Proverbio 1:12, veamos qué dice la palabra del Señor. Proverbios 1:12. Proverbios 1:12. 1:12. Estoy rápida yo. Dice, Total. dije, los tragaremos vivos como el Seol, dice. Ay, Aquí sí. se está Y refiriendo, enteros. leamos uno antes. Ajá. Dice, si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Ujú. ¿Ya? O sea, se usaba en el Antiguo Testamento la palabra Seol como un lugar de castigo, como un lugar oscuro, como un lugar, la gente se sentía a las puertas del Seol cuando estaba viviendo cosas fuertes, Ujú. ¿ya? Entonces, hay gente que, ya vamos a tocar ese tema. Entonces, el Salmo 18:5, Proverbio 1:12, ¿qué dice Proverbio 1:12? Proverbios 1:12. 1:12, Aquí está. ahí está, los Sí. tragaremos vivos. Los tragaré. Y enteros. Ajá. ¿Sí? Entonces como que el Seol era un lugar vivo, que estaba vivo, que tragaba. Hablaba ahí que estaba vivo y tragaba, ¿ya? Ezequiel 31, veamos lo que dice la palabra del Señor. Ezequiel. Ezequiel 31. 31, Ay, ya. 31. ¿Qué? 31, del 15 al 10, 15, 17. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, el día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo y detuve sus ríos y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas por él
y todos los árboles del campo se Desmayaron. desmayaron. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seol, con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles escogidos de Edén, y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. También ellos descendieron con él al Seol, con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. Ahí estamos viendo nosotros al profeta Ezequiel profetizando a Faraón y relatando lo que pasó en ese momento este pueblo en desobediencia. Ya porque dice, aconteció en el año 11, en el mes tercero del día primero del mes que vino a mí, dice Ezequiel, palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto y a su pueblo. ¿Ya? Entonces era una profecía que también estaba hablando acerca de la sentencia que recibieron los malvados, ¿no es cierto? Que dice que ellos cayeron, tuvieron caída y descendieron al Seol, ¿ya? En muchas partes habla que muchos pueblos en desobediencia descendían vivos al Seol también. Amén. Entonces, ahí nosotros podemos ver en el antiguo pacto, ¿no es cierto? Que se hablaba del Seol como un lugar de castigo, como el lugar donde iban todos los muertos. Nosotros sabemos que en el Nuevo Pacto, en el libro de Lucas 16, del 19 al 24, Lucas 16. sí, veamos qué dice la palabra del Señor. Lucas 16. del 19 al 24. Listo. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Bueno, ahí ustedes saben la historia de, de estos dos personajes, que el que estaba siendo atormentado en el fuego del Hades pidió que viniera Lázaro y le untara la punta de su lengua porque estaba sufriendo en una cautividad, en un calor, en un fuego eterno. Entonces ahí el padre Abraham le habla y le dice, tú tuviste toda tu riqueza, tuviste todo, y este hombre tuvo puros males, ahora a él le toca estar acá. Entonces vemos ahí la muerte, el Seol, el sepulcro, lo vemos nosotros como un lugar de tormento. Y esto lo habla, Jesucristo cuenta esta historia, ¿cierto? Jesús mismo. Jesús mismo cuenta esta historia. Si nosotros, por ejemplo, hay gente que está viva en el mundo natural, en el mundo de los vivientes, pero su alma está en ese lugar de cautividad llamado Seol, porque cuando Jesús bajó al inframundo, a la profundidad de la tierra, él tomó cautiva la cautividad. Todos los que estaban ahí escucharon el mensaje de Cristo y lo vieron a él, y los que murieron en el Señor o esperando la promesa, subieron, porque el apóstol Pablo habla en el libro de, me parece que el apóstol Pablo habla ay, no sé dónde, búsqueme, Efesios, donde habla el apóstol Pablo que, ¿Tomó cautiva la cautividad? no, el apóstol Pablo habla de que él conoce un hombre que no sabe si en el cuerpo o fuera el cuerpo, que fue arrebatado al paraíso. Ya, listo. Entonces, que fue al tercer cielo. Entonces, el apóstol Pablo, vea dónde está eso. Ya. Segunda de Corintios 12. Ya, segunda de Corintios 12. Anote del eso. 2 al 4. Léalo. Dice así, espérenme. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso,
donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Imagínense que yo digo al apóstol Pablo, que fue un hombre que es el predicador a los gentiles, que fue, él tuvo una perucia, tuvo una aparición de Jesucristo glorificado, se le apareció camino a Damasco, y dice que él quedó, el Señor lo bendijo con muchas revelaciones, con visiones, y el apóstol Pablo era arrebatado, el Señor lo arrebataba a su cuerpo, y dice que subió al tercer cielo, y allí subió al paraíso, a ver y a oír cosas que no las podía hablar, no las podía relatar. Entonces, ese paraíso que, que habla la Biblia en el Evangelio de Lucas, que dice que donde estaba el seno de Abraham, ¿no es cierto? Que estaba, ahí estaba Lázaro. Eso cuando Cristo baja a las profundidades, eso fue tomado y fue llevado hasta el tercer cielo. Por eso que se vieron los muertos en Cristo, los patriarcas, se vieron paseando por las calles de Jerusalén. Esa es una tarea para que me vea ese versículo. Que los muertos en Cristo se vieron paseando por las calles de Jerusalén. Eso está en los evangelios. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque cuando Jesús muere, Parece que es en Marcos. Ah, no. Ya, Mateo 27. ya, Mateo 27, 52 al 54. del 52 al 54. Ujú. Mateo, Que dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. imagínese usted con la resurrección de Cristo, hubo un movimiento muy grande allá abajo. Yo le quiero contar a usted una experiencia que yo tuve, que tuve con el Señor, porque como nosotros trabajamos en liberación, sacando gente de cautividad y cosas, yo fui al inframundo y estuve en un lugar llamado el Seol. Yo no quiero que ninguna se me asuste, nada, porque yo no enseño esto como doctrina, sino que estamos haciendo como un viaje por este camino para que ustedes digan, ah, la profeta hizo como una escuela y no enseñó estas cosas. Ahora todos esos lugares están vacíos en cuanto a cuando la persona muere, dice que es necesario que la persona muera una vez y luego el juicio, ¿no es cierto? O sea, la persona parte de esta tierra, hay ángeles que la están esperando, si se parte con Cristo y va al tribunal de Cristo, y allá arriba te van a dar según lo que tú en el Señor, ¿entiendes? Y si no, si la persona no es salva, otros ángeles de otro color más oscuro lo van a bajar para abajo, para el infierno, porque el infierno existe, Jesús predicó del infierno. El infierno no es lo mismo que el Seol, el infierno es un lugar de castigo, la Biblia lo habla. ¿Ya? Ustedes son pastoras, tienen que hacer mover sus, sus celulares y ver ahí los versículos, ¿ya? Entonces, porque yo no estoy predicándole a niñitas pequeñas, estoy predicando a pastoras y a profetas. Entonces, ustedes saben que la Biblia lo habla, ¿no es cierto? Que Jesucristo hizo esa obra tan grande. Entonces, yo la experiencia que tuve, se las voy a compartir porque esto que estamos haciendo tiene mi esencia y se la voy a impartir y usted va a quedar viendo visiones. Antes que esto se cierre, me va a contar, profeta, fui arrebatada al tercer cielo, profeta, me pasó esto, porque todos mis hijos espirituales, a todos, yo lo he enseñado así, en humildad. Yo a ellos no le he dado, yo no soy teólogo, a ellos no le he dado Harvard, ninguna cosa de esa no tengo yo para dar eso, solamente le he dado mi experiencia con el Señor y con la palabra. Amén. Entonces, en mi sencillez, el Señor me llevó, el año pasado, me llevó al Seol. Yo estuve en varios lugares de cautividades. Y bueno, yo de partida no sabía dónde estaba viva, así como estoy hablando con usted, no sabía dónde estaba y yo conversé con una muchacha en ese lugar. Yo primeramente en uno de los sectores habían unas construcciones gigantescas que eran como que hubo ahí una ciudad muy grande, de piedra, incluso una estructura gigantesca como una Roma así gigantesca, ¿verdad? Pero estaban las puras ruinas de esas ciudades, puras ruinas, ruinas, ruinas. Y en la orilla de la ruina, la orilla de los muros que quedaban, bienvenida Dori, en las orillas de esas ruinas que quedaban, yo veía
como que la gente hacía como una casulla, como hacen los indigentes debajo de los puentes, ¿no es cierto? Yo veía que se pobló, que estaba esa ciudad poblada completamente, y me encontré en el Seol con gente que son amigos míos aquí arriba en la tierra. Ah, Me encontré con un pastor y le dije, ¿y tú qué haces acá? Entonces me dijo, profeta, el tema es que cuando yo peleo con mi esposa, me vengo a refugiar aquí al Seol. Y el hombre estaba así como en cruquillas sentado en el piso. Una niña joven me dijo, profeta, yo tuve un accidente de moto. Yo tenía muchas más marcas. Dijo, muchas más. Y me mostró todo el cuerpo marcado, un accidente que había tenido de moto, con marcas. Yo peleo mucho con mi esposo, mucho. Y dijo, yo aquí paso aquí nomás. Dijo, yo acá tengo amistades, se juntaba con otras niñas que habían ahí, ¿no es cierto? Había una niña acostada en una cama, así en esos lugares como indigencia, que tenía la muralla lleno, puros bonitos que coleccionaba. Y cuando yo veía todo eso, el Espíritu Santo me decía, toda la gente con problemas almáticos, gente que no realizó sus vidas, gente que están llenos de odio, lleno de esta, su alma tiene un lugar en el Seol, en un lugar de cautividad. Fíjese usted, qué tremendo. Yo caminaba por esas calles y cuando esa gente me veía, una de las que estaba ahí me dijo, a mí me encargaron, me dijo una de las que estaba ahí, teníamos que cuidarla. Yo le dije, ¿quién te encargó que me cuidara? Los que la trajeron a usted, porque la trajeron los ángeles. ¿Entiendes? O sea, yo estaba ahí en ese lugar porque el Señor me estaba mostrando una actividad espiritual que experimenta la gente que está aquí en la tierra viva. Yo no he perdonado, me dijo una niña, me cuesta. Y sabe que entre ellas le echaban broma. Le echaban broma. La otra le decía, me hacía una más al sepulcro. Y todas se reían. Al sepulcro. Ya de aquí, o sea que era una antesala de la muerte. Una antesala, el Seol. Una antesala de la muerte. Yo anduve por ahí, vi esa gente que anda aquí arriba en la tierra judaizando, que le gusta todo lo de Israel, la música, que le gusta más de la cuenta, que se pone la cuestión aquí en la cabeza, se visten, las reuniones son enteras de judaísmo. Yo vi allá en el Seol mucha gente de esa, que el alma de ella tenía una atadura a un altar de idolatría por Israel. Un altar de idolatría, porque una cosa es amar a Israel y la otra es la idolatría hacia Israel. Porque hay gente aquí en la tierra que yo conozco que hacen todo Israel. O sea, está bien que uno ponga una bandera, ¿no es cierto? Porque uno es la tierra donde empezó todo, donde el Señor y todo. Pero y hacer idolatría, o sea, las reuniones no son normales porque son con todos los ritos. Porque ahí sacamos a Cristo de la ecuación. Y esas almas están en cautividad, profundamente, en lugares de cautiverio en el Seol. Yo veía mucho una niña que tenía una colección de puros discos de música de Israel, pero colección. Me llamó, incluso me dijo, pase, profeta, venga, se había armado como una cuestión ahí en el Seol. Y yo vi gente que yo conozco, pastores que yo conozco aquí, yo vi su alma en el Seol y me decían por qué estaban ahí todavía. Imagínense, tremendo. Entonces, nuestra alma tiene la habilidad sobrenatural de poder fragmentarse. Cuando una persona tiene, por ejemplo, una persona que la violan cuando niña, lloró tanto y no perdona a esa persona, nunca va a poder hacer una vida normal sexual con su esposo si no ha perdonado al violador, si no salió de esa cautividad. Entonces hay gente que tiene un fragmento de su alma en diferentes cautividades, hay muchas cautividades. Tal el lobo cenagoso, tal Valle del Olvido. Yo la vez pasada le hablé de un poquito de todo eso, que a mí no me gusta enseñarlo como doctrina, pero una realidad espiritual que si nosotros la pasamos por alto, vamos a hacer un evangelio de Bill y Pap. Y la verdad que no es así. El evangelio es algo serio, es el plan de Dios de salvación para salvar a la humanidad. Entonces, por eso es que dice que Dios hizo hombre a través de Cristo, vino a salvarnos, a salvar lo que se había perdido. Entonces, esto es un tema serio, es un tema serio que el cielo está viviendo con la tierra, o sea, estamos en algo serio, que nosotros somos la creación, los hijos directos de Dios. Por eso que nosotros estamos aquí en este plano con la mente libre albedrío. Si aquí usted acepta servir a Dios, no lo acepta, aquí usted elige.
aquí en la tierra, para las glorias venideras, donde vaya a pasar tu eternidad. Entonces, el alma de la persona, hay lugares de cautividad. Esos lugares se volvieron cautiverios, cautiverios. Hay gente que está en ese lugar. Entonces, imagínate ese pastor que yo vi, me dijo, cuando peleo con mi esposo, vengo a este lugar. Cuando peleo con mi esposo. Y lo vi sentado así acurrucado. ¿Me entiendes? Son experiencias que se experimentan en el alma. Se experimenta porque el espíritu y el alma no son de la tierra. El alma, nosotros podemos controlar el alma. Dios nos dio a nosotros autoridad, nos dio poder para controlar el alma. No tenemos que dejar que el alma te lleve porque te puede llevar hasta el mismo Seol a vivir, a hacer casa allá y todo. Hay gente que se acostumbra a esos territorios espirituales y ni siquiera piden que la liberen. No piden porque están acostumbrados. Cuando yo peleo, me acuesto, se me voy por un túnel oscuro, siento que me caigo, pero después el otro día se me quita. Entonces, la gente no pide ser liberado y hay tremendas cautividades porque nosotros más que natural somos espirituales. Nosotros somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos en este cuerpo. ¿Me entiendes? Entonces, todo el poder Dios te lo entrega en el espíritu para que tú sujetes tu alma, porque tu alma te puede llevar a pecar, te puede llevar a matar, te puede llevar a robar, a fornicar, a adulterar el alma es el que hace las transgresiones. ¿Ya? Entonces dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, porque la carne no tiene que ser gobernada por el alma, sino por el espíritu. Dios, por eso esa es la transformación que Dios nos manda a nosotros, ¿no? Tú tienes que mandar sobre tus emociones. Por eso que la gente se suicida, que ya no sé qué hacer, ya no me van a querer más, ya estoy vieja, ¿quién me va a querer ahora? Me mintieron. La vida sigue porque usted se vino sola a esta tierra y sola se tiene que ir. La vida sigue, usted tiene que seguir con el Señor, porque llega un momento que todo se termina. La silla donde está sentada llega un día que se va a terminar. Los hijos se van, todos se van y al final todos tenemos que irnos de esta tierra y vienen otras generaciones. Entonces, nosotros tenemos que aprender a gobernar el alma, ¿ya? Porque el alma es lo más valioso. El alma dice que un alma vale más que todos los tesoros de la tierra. El alma es la esencia que te hace ser única. Te hace ser única. Que si imagínate fuéramos espíritu y cuerpo, seríamos unos robots. Entonces el alma es tu esencia, ahí está tu esencia, está tu voluntad, ahí están tus decisiones. Ahí nosotros determinamos servir a Cristo. Y todo esto que estamos en la tierra, que con el Espíritu Santo y todo, es para la conversión del alma. Amén, la conversión del alma. Porque el alma te va a decir, tírate. El alma te va a decir, no vayas, no hagas esto. Y el Espíritu te va a decir, levántate a orar. No lo haga, a Dios no le gusta eso. Entonces, tenemos que ser espirituales. Entonces, el Seol es un lugar de cautividad. Un lugar de cautividad. Hoy día en este siglo XXI son lugares de cautiverio. Antes estaban las almas presas ahí en ese lugar. Habían almas que estaban presas, por eso que cuando todos esos que murieron en el diluvio, la rebelión de Coré, toda esa gente que pecaban, los de la Torre de Babel, todos estaban en un lugar que se llama el Seol. El Seol, eso era el Seol, el sepulcro antiguo o la parte. Entonces todo lo, por ejemplo, acá dice, hay gente que están vivos en el mundo de los vivientes y tiene su alma en el Seol porque no encuentra reposo, ¿ya? Los idólatras tienen el alma en el Seol porque no se le ha salido el velo. El Señor por eso uno tiene que orar por la familia que adoran imágenes. Tienen su alma en el Seol y ellos están, es el valle, es como un valle del olvido, un valle donde nadie se ocupa de ti, ahí en el Seol no hay nada. Ahí en el Seol no hay nada. Por eso cuando nosotros que somos ministros del Señor vamos a orar por alguien, tenemos que sacar su alma del Seol. Mucha gente tiene su alma en el Seol. Los idólatras, los aparceros del pecado. Yo vi una niña en el Seol que estuve conversando con ella, le dije, ¿por qué estás aquí? Entonces ella me dijo, lo que pasa, pastora, me dijo que mi mamita adoraba imágenes, me dijo. Sí, y yo nunca le dije a mi mamita de que era malo, porque yo siempre la respeté. Entonces yo le dije, entonces estás aquí por aparcer al pecado. Tienes tu alma en el Seol.
Estaba el alma. Y yo le dije, tú eres conocedora. ¿Y por qué estás aquí en el Seol? Entonces los aparceros del pecado, por eso que nosotros tenemos que decirle a la gente, no peque, no adultere, no fornique, no robe, no haga las cosas que a Dios no le agradan, porque también nuestra alma se puede ir a un lugar de cautividad al mismo Seol por estar siendo aparcero del pecado. Dios no nos mandó a nosotros a, a, a decir cosas bonitas solamente. ¿Ya? Hoy día me hablaba un hermano, me decía, profeta, yo estoy agradecido, me decía, porque usted me ha dado una reprensión, dijo, me ha hablado, me ha corregido, porque no solo vamos a decir cosas bonitas. Osmaira, ¿estás bien? Pastor Osmaira, Sí, señora, gracias a Dios, ya. ¿está Buenas bien? noches, Dios me la bendiga. ¿Sí me escucha? Sí. ¿Sí me ¿Estás bien? escucha? Sí, la escuchamos. Sí, ¿Estás señora, bien? he quedado un poquito débil, pero ahí estoy. Gloria a Dios. ¿Por qué estás débil? ¿Qué sientes? Me siento como mareada y siento el estómago todavía como muy hinchado. Ya vamos a orar por ti. Oremos por ella. Padre mío, en el nombre de Jesús, anulamos y cancelamos todo espíritu invasor, Señor, todo demonio de las tinieblas que está en esa atmósfera de Osmaira. Anulamos, cancelamos, desautorizamos y lo sacamos de las atmósferas para dejarla en lucidez y en claridad. Todo síntoma de todo virus, Señor, ahora mismo se cancela en el nombre de Jesús y desatamos la vida de Osmaira en libertad por las llagas benditas de Cristo. Hablamos, declaramos y profetizamos que está sana para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Mijita, si te sientes débil, igual puedes salirte de la clase. Te puedes salir y te puedes ir a acostar. No hay problema. Después va a quedar colgada y la vas a ver. No se preocupe. Amén. Gracias. Entonces, hay gente que son los parceros del pecado. La gente de los codiciosos también tienen un fragmento de su alma en el Seol. Los codiciosos, los que nunca se llenan con nada. Los codiciosos, los que no se conforman con lo que Dios le ha dado, sino que están deseando lo que el otro tiene. El hogar que el otro tiene, el marido que tiene, la casa que tiene, el ministerio que tiene, la gente codiciosa. También es un fragmento de su alma que está en ese lugar, en el inframundo, en ese lugar espiritual llamado Seol. Es un lugar espiritual donde verdugos llevan, ¿no es cierto?, el fragmento del alma de la persona por la desobediencia o el trauma. La gente maldiciente la gente maldiciente también tiene lugares en el Seol. ¿Ya? También hay gente, yo vi mucha gente en el Seol que era gente maldiciente, yo vi una pareja, un matrimonio, allá en el Seol los dos. Y sabe usted que la mujer hablaba, hablaba, hablaba y no dejaba de hablar. Hablaba puras cosas feas de la iglesia, hablaba mal todos los ministerios, hablaba mal, mal, mal. Y el marido estaba con un celular en el Seol viendo pornografía, así. Y cuando yo le dije, ¿y usted qué es lo que hace aquí? Le dije, entonces me dice, lo que pasa es que yo tengo problemas con mi esposita y bueno, ahí se refugiaba en el celular. Entonces, yo de primera, cuando fui llevada a esos lugares, pensé que había sido llevada al infierno, pero no, era un lugar de cautividad llamado Seol, porque después me cuadraron todas las visiones y yo las tuve que encajar todas porque ahí en ese Seol había un carro que te llevaba al infierno. De ahí mismo había una cueva de fuego donde habían unos carros, unas ramplas grandes, mojadas, y esas ramplas llevaban a la gente al infierno. Entonces, pero primero pasaban por el Seol. Los que se suicidan, estaban ahí, el alma ahí en el Seol. Todo eso porque antes de suicidarse, antes de todas esas cosas, pasan por ese lugar ahí mismo en el Seol son ministrados para que tomen las decisiones, se maten y todas las cosas. Entonces nosotros tenemos una gloria muy grande, tenemos una gracia muy grande nosotros que es Cristo. Nuestra gracia es la salvación. Nosotros tenemos que valorar
quiénes somos en el Señor y lo que tenemos en Cristo, porque esos lugares de cautividad están prestos. Cualquier persona puede ir si se llena de odio, se llena de rencor, si no escucha al Espíritu Santo, si escucha más sus emociones, si escucha más los consejos de otra gente que a lo mejor no tiene a Cristo, esa persona va a ir a dar a esos lugares. Y después para sacar a esa gente de cautividades es tremendo. La cautividad del Seol es tremenda. Entonces tenemos nosotros los codiciosos, los maldicientes y los que aman y hacen mentira. También hay gente que están en esas cautividades del Seol, ¿ya? Porque una mentira viene, todo dice que el Satanás es padre de mentira. Dice que el padre, todo procede del enemigo. Por eso que hay que hacer lo más transparente posible. Si usted en la noche cuando se va a acostar, usted tiene que orar a Dios y decirle, Espíritu Santo, Señor, si hay algo que no te agradó, en este día te pido perdón. Límpiame, Señor. Mire, hace unos tiempos atrás, unas semanas atrás, el Señor me permitió ver mi naturaleza y me horroricé de mí misma. Usted dirá, pero profeta, tan bonita que usted, tan buena que es, tan llena de amor. Me horroricé de mi naturaleza. ¿Sabe usted que Dios me permitió mirar un poquito mi naturaleza y era como ver un vaso de agua cristalina que tenía mure arriba? Porque la naturaleza nuestra la heredamos de nuestros padres, el ADN, el comportamiento, cuántas cosas. Fíjese que esa semana vinieron cosas a mi vida que no las esperaba y reaccioné de la forma que no esperaba, porque Dios quiso mostrar mi propia naturaleza para que no me dejaste por nada. Si nosotros somos algo o tenemos algo, es la gracia de Dios. Por favor, hija del Señor. Es solo la gracia de Dios la que nos hace permanecer. Porque Dios sabe en qué situaciones nosotros es como que lo apretan la machita y usted se enciende. Solo Dios conoce cómo funcionamos. Por eso es importante depender de Él, depender del Señor. Entonces, los que aman la mentira y los que no perdonan, también los que no perdonan tienen su parte, ahí en ese lugar, su alma debe estar ahí atada. ¿Te acuerdas que yo le hablé de los altares, altares de idolatría, altares de maldicencia, que alguien lo partó? También gente que tiene ligaduras de altar, también puede estar, ¿no es cierto?, con un fragmento de su alma en el Seol, porque siente una oscuridad de, usted una sierva de Dios, canta, alaba, habla en lengua y todo. Yo he ministrado pastores y pastoras, y este último tiempo me han dicho, profeta, siento esto, estoy sintiendo esto, no puedo ver a mi mamá, no puedo ver a mi hermano, no puedo ver, rechazo esto, rechazo este otro, porque hay ligaduras que están al Seol. Entonces, los que no perdonan, es importante perdonar y olvidar. Perdonar y olvidar el pasado suyo para que usted se deshaga del pasado. Porque el pasado suyo no está ya vigente. Cuando usted vino a Cristo se borró su pasado. Es importante perdonar, porque si no el enemigo va a tomar ese fragmento de esa alma y lo va a llevar al Seol. Y allá en el Seol, desde allá, ese fragmento te va a ministrar. Cada vez que vea a la persona, vaya a tener rechazo. Porque tenía un fragmento allá en el Seol y de allá te está ministrando para acá, para tu vida natural. Y uno nunca puede ser feliz, no puede ser completa en el ministerio, no puede ser completa nunca porque tiene un fragmento que te está ministrando. ¿Ya? También en Génesis 37, Génesis 44, habla del luto, que al Seol le llaman luto también. También es un luto, pueblos enlutados, que todo lo que tenga que ver con muerte, el luto, sombra de muerte, gente que está por morirse, que enfermos de cáncer, de todo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento le llamaba a todo eso, le llamaban el Seol, que el Seol lo llamaba, que el Seol lo estaba arrastrando, que el Seol lo venía a buscar, que el Seol acá, que el Seol allá. Amén. Ese lugar hoy es un lugar netamente espiritual y es un lugar donde las almas no van vivas, no, cuando mueren no van al Seol de partida, van al cielo, al paraíso o al infierno. Pero en vida puede tener un fragmento de alma en ese lugar de cautividad. En vida. Profeta, Hágame pregunta. te hago una pregunta.
Aquí, Cuando tú nos estabas hablando ahorita, precisamente por el no perdonar y en el tema de sanidad, una cosa que yo he identificado para ver si estoy en lo correcto, es que, o sea, el Señor me ha mostrado a mí, es como si fuese un hilo invisible. Entonces, aquí está la persona A y la persona B. Hay una situación y están sin perdonar. Es como si precisamente fuera un espíritu acusador que tiene legalidad constantemente, yo que no he perdonado, entonces ahí es donde viene esa reacción. Yo me acerco a esa persona o simplemente escucho su nombre. O sea, literal, yo he tenido niñas que, o sea, les da dolor de estómago, se enferman, les da dolor de cabeza, se les baja las defensas, viven de gripa en gripa, pero es precisamente porque entonces tienen esa cautividad y todo, es como esa legalidad que hay espiritual, precisamente por no perdonar. cuando son pareja, cuando son matrimonio, cuando se casan, el alma se une. Ujú. Y uno de los dos, cuando no perdonan, los dos están en el Seol. En Están el los dos. SEO. Ahora, si la Oh, persona es sola, por ejemplo, y no perdona a la mamá, no perdona, esa, entonces hay que ver de dónde viene eso. Por eso es sí, que el antes de hacer origen. la liberación, nosotros tenemos que a la gente, porque hay liberaciones que cuando uno está predicando se manifiesta un demonio y sale del cuerpo. Pero Ujú, esa gente reincidente, ujú, porque hace gente hay que tomarla, hay que hablar con la persona. Cuando usted va a hacer una liberación y viene gente a hablar contigo, que tiene un ujú. problema, tú tienes que entrevistar a esa persona para Sí, saber claro. problema que tiene y que el espíritu te vaya guiando, Ujú, qué zona de cautividad, si es que, claro, o si es una herida del alma, porque sí, no todo va a ser, o sea, no todo va a es ser, cautividad. Ujú. hay Y de heridas ahí del la alma. importancia, mi profeta, que, o sea, yo he identificado como que en una primera fase, o sea, de ser posible, es hacer ver a la persona su corresponsabilidad y poderla llevar e invitar al perdón. O sea, yo he identificado que cuando la persona perdona y se arrepiente, ahí hay sanidad y hay libertad porque se empiezan a quitar esas legalidades. Mira, por ejemplo, una chica que fue maltratada por su mamá cuando tenía Ujú, 12 años, por decirle. Nosotros, ¿cómo tenemos nosotros que para que la niña perdone a la mamá? ujú. Tenemos que llevarla al momento del Que maltrato. vivió. Sí. Exacto. Ujú. Entonces ella perdona a la mamá y tú desautorizas a ese verdugo, lo sacas del territorio entre la mamá y ella. ¿Para Ok, qué? Para que la mamá también quede libre para que libre. puedan reconciliar. Porque si Amén. tú solamente sanáis la niña, queda el verdugo en el territorio. Y el verdugo Ujú. del territorio siempre va a estar cobrando, siempre va a estar ahí. ¿Entiendes? Tienes que sacar también, aprender a meterte en los territorios. Sacar el verdugo Ok. del territorio. Esa son liberaciones que son de alto nivel. Te metí al territorio, le sacáis el verdugo, le preguntáis a la niña de qué edad hasta qué edad te pegaron. Ujú. El nombre de la mamá, todo lo anota en un Sí, cuaderno. claro. Sí. Sí. Entonces ahí mismo tú le dices Angélica, María, no sé cuánto, Ujú. a Juanita de los Palotes, que en el año tanto, tanto te maltrató, la quieres perdonar ahora ya, entonces tú sacas, la dejas libre a la niña, saca el alma de ese cautiverio y desautoriza al verdugo y lo saca del territorio. Le dice, le habla al demonio, al invasor que estaba ahí, demonio de odio, de ira, de falta de perdón, de como el espíritu te vaya dando, yo te Sí. desautorizo, te saco de ese territorio y dejo a María Luisa tanto, tanto, con Juanita los Palotes, las dejo libres para que se reconcilien y pa. Amén. Tomando autoridad en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque como profeta de Dios marcaste la zona, el año, el tiempo. Yo Ajá. le quería enseñar esta Precioso. cosa, pero más adelante. Yo quería Ujú. enseñárselas más adelante, pero bueno, si Ah, van no, saliendo, no, no, pero, o sea, que está claro te el sale. tema de la importancia del perdón, que es fundamental y porque a través del perdón nosotros estamos quitando legalidad espiritual para avanzar ya luego en esos terrenos de liberación. Gracias, mi profeta. El perdón es el fundamento de nuestra fe. Amén, así es. Entonces, Cristo nos perdonó. Amén. El Padre Cristo nos perdonó y nos reconcilió con el Padre. Entonces, ahí nosotros le damos definición a nuestra fe a través del perdón. Ya. Entonces, la gente maldiciente, los que aman las mentiras, los que no perdonan, ¿no es cierto? Lugares que esa gente toda tiene
fragmentos de su alma metidos en esos lugares, en esos territorios oscuros del Seol. El Seol es un lugar de cautividad muy grande, muy amplio. ¿Ya? Los codiciosos, yo vi ese matrimonio que la mujer era pendenciera, era como chismosa y también era maldiciente, y era una mujer que amaba las cosas de este mundo, como la mujer de Lot, amaba las cosas de este mundo. Y sabe que yo vi ahí en el Seol que estaba su alma y que llovía oro del cielo en el Seol. Y llovía oro, 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 y la mujer gritaba, guau, guau, guau. Y yo decía, tanto oro que llueve, ¿por qué llueve oro acá en el Seol? Y me decía, es una maldición porque esa persona era muy codiciosa y dice que el oro tapaba las cañerías de un agua putrefacta que salía en ese lugar, en ese sector del Seol, tapaba las cañerías y esa gente se empezaba a asfixiar, se ahogaba, se ahogaba, se ahogaba. Entonces hay gente codiciosa que esa gente no lleva, no están tranquilos hasta llevar a cabo lo que ellos quieren. O sea, yo quiero ese auto, yo quiero ese auto al precio que sea. como Se es llegan a ahogar esa gente, claro. Y es porque hay un movimiento en el Seol. El Seol no es quieto, el Seol tiene un movimiento tremendamente. Mira, me llevaron a un lugar donde estaban todos los que habían el alma de la gente que matan por droga. Y yo me metí a ese sector porque me llevaron para ese sector y resulta de que yo veía que eran familias completas que estaban en el Seol, pero completa, la mamá, los hijos, el papá, los nietos, completa. Y ellos prendían una luz muy leve en el Seol. Y sabes que yo veía que ellos tenían como unas vitrinas y vendían como unos embutidos, como unas carnes. Y yo le pregunté al ángel que iba conmigo de qué se trataba eso. Entonces me dijo que en el Seol estaba el recuerdo y en el Seol estaba la carne de toda la gente que mataron Oh, y lo estaban esperando. Y ellos se querían como deshacer de eso, de esa carne, con ropa, con todo, eran como unos embutidos y la gente que estaba todo en ese sector se alimentaba de eso. ay, O sea, son una experiencia muy terrible las que yo no voy a pasar nunca más en ninguna clase esto, ¿ya? Porque no quiero que se me asusten. Pero no es un lugar de cautiverio que van a tener en una cárcel, una persona en la cárcel. Toda la gente que está en cautividad están siendo atormentada por verdugos. Todos los que están en los diferentes tipos de cárceles. O sea que la gente que mata no está tranquila, la gente tiene, pero su alma en una cautividad tan grande que no saben cómo deshacerse del pensamiento de esa carne de la gente que mataron, cómo las picaron algunos y todo. En el Seol los atormentan con eso. Esa gente de las noches, la gente que está en la cárcel, imagínense. Aquí en la tierra, en las cárceles y su alma en cautividad y no han muerto todavía, que después van al castigo eterno. Entonces, ¿por qué hemos hecho esta clase? Para dos cosas. Una, para no ser ignorante en estas cosas. Número dos, para que nosotros valoremos la gracia. Valoremos la gracia y la salvación. Porque con todas estas cosas, esto son cosas proféticas, no son cosas que el Señor se las vaya a dar a los hermanos de la iglesia, tampoco usted la puede enseñar como doctrina. ¿Me entiende? Porque esto es profético, esta es una escuela profética. Somos poquitas, pero somos poderosas en el Señor. Entonces, no es para enseñarlo como doctrina, para nada de eso, sino que para que tengas el conocimiento y cuando vayas a liberar a alguien, el mismo espíritu te vaya mostrando los sectores de cautiverio y porque la idea de enseñarte esto es que recibas luz, para que no seamos neófitos, para que no seamos gente que no entendemos nada, ¿me entiende? Porque más entiende una persona, un esotérico entiende mucho más, porque nosotros a veces le hacemos el quite a todas estas cosas. Esto no es, te lo vuelvo a repetir, estas cosas no se enseñan como doctrina en las iglesias. En ninguna parte de la Biblia hablan como doctrina, sino que en la Biblia las muestra como una realidad y que el castigo de los que están en desobediencia, pero no es la gracia del Señor. Nosotros estamos sacando gente de la oscuridad para llevarla a la luz. Nunca más vamos a pasar por acá. Amén. amén. Nunca más. Este es un recorrido que estamos haciendo. Por Y eso yo que me pregunto, y yo que me todas las pregunto. que pregunten, háganme preguntas. Ya. Yo les Mi voy a hablar con la verdad, les voy a hablar con la verdad. Sí, mi profeta,
uno puede experimentar esos lugares no solo por vista, sino también en olores. Es decir, porque a mí me ha pasado ya en varias ocasiones, ay, pero es un olor nauseabundo, o sea, yo no lo puedo describir, es una cosa tan impresionante y cuando, pero yo no estoy en liberación, lo que yo estoy llevándolas es a reconocer, a hacerse responsables, a perdonar y arrepentirse. Y por lo general he visto, o sea, es que es un olor, o sea, yo pensé que me habían echado como un veneno encima, o sea, yo sentí como si se hubiera esparcido, es nauseabundo, pues es que no, o sea, eso es algo que yo nunca había olido. O Sí, sea, eso también puede ser o es una señal de los sí. espíritus o puede ser indicación como de esos lugares de cautiverio también. Los sentidos espirituales, el Espíritu Santo a cada uno le da diferentes desarrollos. Hay gente que Sí, tiene el olfato, los ojos, los oídos, hay gente que tiene las percepciones más activadas. Yo te voy a dar un consejo, que, señora. que anotes esas cosas. Por ejemplo, eh, Ok. yo antes de hablar con la persona, de saludarla, de conocerlo, yo la aloroso a la persona, la aloroso su ámbito. Y ¿sabe por qué? Porque mucha gente tiene el mismo olor a veces y yo sé el espíritu porque voy anotando el olor tanto, tanto, Ok. yo los voy reconociendo, los identifico. Por ejemplo, la ruina tiene un olor, la Wow. ruina, el espíritu de ruina tiene un olor. Y ahí viene la pobreza, la escasez, todo eso, pero la ruina tiene un olor. Entonces, yo ya la tengo identificada, me lo aprendí incluso, me lo aprendí yo cuando entro a un lugar, de repente hay mucha gente y me abrazan todo, pero una tiene ese olor, Wow. entre la Listo. multitud. La promiscuidad, por la piel yo conozco a la gente cuando es promiscua, Wow. por la Características de la piel, piel. por la piel. Por ejemplo, no sé cómo, no sabría cómo explicarte, o sea, yo le Sí, miro la mano, yo sé ya qué problema tiene sexual. sí, Yo es que eso es las algo que mujeres, se... las mujeres cuando se masturban yo las conozco. Los hombres cuando tienen todo tipo de promiscuidad, de pornografía, los conozco. Por la piel los conozco. Ujú. Por la piel. Yo le miro la piel y yo sé cuál es el tema de la persona. Por Ok. la- Entonces, muchas cosas. Por ejemplo, la persona cuando hay un espíritu de calvicie que lo deja pelado a la persona, yo también conozco a esa persona por el sudor. A veces la gente anda con un paño secándose el sudor así. Yo digo, ese espíritu la va a dejar pelada esta hermana, sin pelo. Porque son muchos los años y uno ya empieza a moverse en el ámbito. Claro. Se Ujú. mueve los ámbitos. Entonces, es importante el consejo, anota. Anda anotando todo cuando se Ujú. da el olor y que el espíritu te vaya. eh, la Sí, ruina, el olor. yo tengo Sí, una pero, práctica, yo cada persona, cada princesa que atiendo, yo tengo una bitácora y yo de cada sesión que tengo con ellas, lo que el Señor me muestra, que ministro, el Señor que les habló y que me muestra, o sea, es muy importante y sobre todo cuando uno hace acompañamientos para hacer el seguimiento y sobre eso estoy orando. Ah, listo, mi profeta. la idolatría tiene un olor también especial. Ujú. La gente va a morir. Mira, yo sé cuando una persona va a morir y para qué parte va a ir. Wow. Sí. ¿Y A ese nivel queremos llegar. el cordón que tiene atado? ¿Cuál es el cordón que tiene atado? Todo eso, y Ujú, cómo sacárselo, todo eso. ujú. Porque ya el Señor te va ayudando. Yo, Claro. yo veo gente que de repente veo a una hermana seca completamente, la veo sin lágrimas, la veo sin gusto, la veo seca totalmente, le veo la piel seca, todo seca completamente. Y Sé ya, que, ya sé que sabes que va a tiene, partir. no, sé que tiene idolatría, que tiene Ah, ya. que está en un altar de idolatría, que hay que cortarla porque si ella se va a ir a un lugar del infierno donde Wow. está la idolatría. Porque ahí está la abuelita, está la familia de ella, todas esas cosas. Perfecto. Como camina la gente también. Nosotros Wow. tenemos que desarrollar percepción espiritual, tenemos que Sí, desarrollarla. Sí. Nosotros no podemos hacer solamente que Dios está en por una casa, vista.
que el Señor te va a sanar, que el Señor te va Sí. acá. Nosotros también tenemos que ser guerreras. Tenemos que desarrollar la esencia nuestra, la esencia de cada una. Tenemos que Ujú. no podemos vivir como entes. ¿Me entienden? En la tierra, si usted tiene un llamado de Dios, usted se tiene Amén. que ocupar de su llamado, ocupar de los dones que usted tiene, no andar preocupado por el día de mañana. Diligente. El día de mañana no es tuyo, es pecado ocuparse el día de mañana. ¿Qué como mañana? ¿Qué he visto mañana? Miren los pájaros, dijo el Señor. Ellos nacieron con el vestido puesto, si yo los cuido a ellos, les tengo la comida mañana, ¿cuánto más ustedes que son mis hijos? Porque la gente por ansiosa se separa, porque el día de mañana no se puede hacer, la gente se enferma por el día de mañana, se va a ir mi hijo, se va a ir mi hija, voy a quedar sola, ¿con qué me voy a casar? Voy a llegar a los 100, voy a llegar a los 2. A No, los 200. usted, el día de hoy te lo dio el Señor y hoy día tenés que disfrutarlo. Este día, tuvieras como están en los hospitales la gente de cáncer. Hay niñas de 20 años, niños de 12 años, peladitos, no tienen ni pestañas, gente que no tiene, gente que está enferma de cáncer, gente que tiene plata, harta plata y no tiene vida. Así es. Entonces nosotros, yo les digo a ustedes, consideren la vida, aprecien la vida del Señor, que esta es la guerra espiritual más grande que usted pueda tener, que saque los bichos de su atmósfera, que se pueda sentar pierna arriba, tomarse un vaso de agua. Hay países que no hay agua, en el África no hay agua. Por esos países de la India, hoy día llegó una, una hermana de una amiga de mi hija de esos países de la India que andaba paseando. Del avión la sacaron directo al hospital porque traía un virus, a fiebre completa. Ay, pero llegó Porque a las dónde? aguas, Colombia. las O cosas allá. de por allá, por la India, por esas partes. Entonces, la gente está pasando cosas terribles. Hay gente que duerme bajo la lluvia, niños que están muriendo, que están con la ropa abierta, que no tienen que comer. Y yo estoy pensando que mañana, cómo edifico, cómo hago esto, y no sabes si esta noche van a venir por tu vida. Ujú. Entonces, ¿qué hago mañana? ¿Con quién me caso? ¿Con quién me visto? ¿Para dónde voy? ¿Cómo voy a hacer la fiesta? Cortarla si ustedes son hijas del Señor, de nosotros tenemos que ser más entregados a Dios. ¿Ya? Yo sé que esto va a quedar grabado, yo sé que va a quedar grabado. Tenemos que ser más entregadas al Señor, tenemos que ser más entregadas a Dios, disfrutar más. ¿Me entiende? Si tiene por ahí una cosita, que quiere pintar una cosita, pinte esa cosita. Si quiere arreglar arregle esa cosita. Si se quiere cortar, córtese ahí. Si se quiere delegar, córtese acá. O andar pidiendo opinión. Hace tiempo que se quiere hacer ¿cómo se llama eso que se hace? Camulla, ¿cómo se llama? Capul. Capul. Hace tiempo, ¿cómo me veré con Capul? Anda. ¿Cómo me veré buscando ver cómo me veo con Capul? Yo pesco las tijeras y me corto el Capul. Y después veo cómo me veo. Y se acabó. Tenemos nosotros que tomar decisiones, ser dueños de nuestras decisiones. Te amo, Jenny. Por eso, amor, no te amo, te amo, te amo. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitir en esta escuela? No quiero transmitir demonios, ninguna cosa de esa, porque nosotros vinimos a disfrutar. La guerra espiritual más grande es que nosotros vivamos, que compartamos, que salgamos un día, que juntemos y vamos a una playa, que la pasemos bien. Si un viejo no te quiere, otro te va a querer. Así es. ¿Qué? ¿Qué? Claro. Amén. Riámonos más, gocémonos más. Mira, qué mujer más bonita es Nati. Ahí está, mira. Mira qué linda. Nati, bonita la Nati. Profetica. Hija bella en mi corazón. Entonces, todos esos lugares de cautividad, todos esos lugares oscuros no es nuestra herencia. Eso no es nuestra herencia. Nuestra herencia es la vida. Amén. Vamos a orar al Señor. Esta es la primera y la última vez que pasamos por estos lugares. Ya era para que no digan la profeta no cree, no, sí yo creo en todo eso, pero no es el fin de todas las cosas. ¿Ya? Hay que, Profeta Bella, perdón, antes de que cierres, había una pregunta ahí en el chat de Cata. Dice, ¿cómo saber que una persona o nosotros estamos fragmentados o cautivos? ¿cómo saber? Generalmente que a veces no somos exitosos en una área de nuestra vida. Nosotros tenemos que ponerle cuidado a esa área y buscar que nos ministre. Por ejemplo, yo tengo disponibilidad de poder ministrar a cualquiera de las que están acá.
que si no, no se siente feliz en esa área, o no se siente que en esa área funciona, o si siente que está trancada en esa área, o siente una piedra en esa área, o siente que tiene esa área cerrada, ¿ya? Habría que ver de qué se trata el área primero, y habría que ver cómo poder desbloquearla, cómo poder sacarla. Por ejemplo, llegó una chica que estaba bloqueada, no encontraba trabajo en ninguna parte, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué pasó? Que le hicimos un trabajo de bloqueo, pero esa niña al otro día se desbloqueó, le llegaron trabajo. Pero ¿qué pasa? Que la gente, cuando es reincidente en su pecado, cuando ama más su pecado que a Dios, y vuelve a caer en lo mismo, se vuelve a bloquear. Ajá. Ahí puede venir el presidente de la República a desbloquearla y no pasa nada. Entonces no, nosotros tenemos nosotros que hacernos responsables de nuestra vida. Si usted quiere ser liberada en un área de su vida donde usted siente que hay una zona que está cerrada, o siente que está en una cautividad, tú tenés que hacerte responsable después de no ser reincidente en las mismas cosas, para que no vuelva a caer en esos hoyos. ¿Ya? A mí me gustaría como hacer como una extensión a este tema, hablar acerca de cautividades. O sea, hablar de que por qué una persona puede caer, por ejemplo, en el lodo cenagoso, ¿ya? El pecado sexual, por ejemplo, la gente que casi siempre está en esa parte. Entonces, ¿por qué puede caer en eso? O sea, si que usted le gustaría, porque yo no quiero que usted diga la profeta enseñó de puro chucho, no. ¿Te gustaría a ti? Ya, ¿a quién más le gustaría? Sí, amada profeta, totalmente de acuerdo, porque es que hay cosas que no las vamos a aprender en un seminario, hay cosas que no las vamos a ver en un libro de teología. Eso es así, profeta. Una pequeña experiencia rápido. Un día yo estaba orando por una mujer que tenía muchos ciclos de depresión, de tristeza. Entonces yo la vi a ella metida en una cárcel y estaba sentada agachada así llorando en la visión. Y tenía un hombre que la custodiaba y él me dijo, yo soy el custodio de ella, Ah, pero la puerta estaba abierta de esa cárcel donde ella estaba. Yo le decía, ¿y por qué si tú estás aquí, ella tiene la puerta abierta? Me decía, porque ella es la que se mete una y otra vez cuando vuelve a su dolor y no suelta lo que Dios ya la perdonó y lo que debe perdonar. Entonces, mire que son cosas que uno va a tener visión porque el Señor nos va a desarrollar y tenemos que estar preparados para eso. Súper profeta, gracias. oye, qué tremendo eso, ¿no? Gente que son verdaderos masoquistas espirituales. Sí, porque es que a la carne le encanta el show y el drama también. El drama, ese es el tema. Oh, pobrecita yo, ¿qué va a ser de mí? Todo ese Ujú. tema, ¿no es cierto? Y lo más importante es hacerse responsable. Por eso yo les digo, les enseño, tenemos que hacernos responsables. Yo en mis 65 años, yo tengo que hacerme responsable. Total. Totalmente, porque hoy día yo estoy viviendo las cosas que mañana me pueden jugar a favor o en contra. Así es. Si yo no me preparo para mis otros años que vienen, le echo de todo nomás, ¿no es cierto? Cuerpo. Claro, no cuido, entonces después no va a estar, Señor, ayúdame, porque ya el Señor me dijo, ¿ya? Entonces, la salud psicológica es importante. Si tú no crees quién eres en el Señor, nadie va a creer por ti, nadie. Y esta es la vida que te tocó, y una pura vez el paso por la tierra, no dos, una. Entonces, es importante que, muy bueno lo que hablaste, Jenny. Entonces, los vamos para la próxima clase con los lugares de cautividad. Ya, los vamos para la segunda clase. Porque para que lo aprendamos a identificar y también podamos ayudar a las personas. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Y si alguna de ustedes en esta tarde siente que su vida y su alma está en un lugar de cautiverio, en un lugar de cautividad, y siente que tu alma está custodiada, y sientes que tu alma está ahí en ese lugar y tú has querido salir muchas veces de aquellos reincidentes que te tienen en oscuridad, pide al Espíritu Santo. Si una cárcel de miedo, si una cárcel de terror, de temor, por tus hijos, por tu vida de mañana, si estás pensando en hacer cosas que no son de Dios, fíjate bien. Entonces ahí le pedimos al Espíritu Santo que el Señor, con su mano de amor, con sus manos de gloria, te haga libre en esta tarde, porque eres una escogida del Señor. Y tú estás ahí porque eres una escogida de Dios.
El Señor me mostró este día, ayer, hoy, toda esta semana, ha sido una semana movida, muy movida espiritualmente, terriblemente movida espiritualmente. El mismo enemigo ha movido las plataformas para estabilizarnos. Entonces, el Señor en esta hora nos afirma, nos ayuda, nos levanta. Como el Señor dice que Jacob luchó toda una noche con el ángel y le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Y en esta tarde vamos a aferrarnos del Señor para recibir nuestra bendición. Yo no te soltaré, Señor, hasta que me bendiga en esta tarde. Si el enemigo ha estado moviendo la plataforma donde yo estoy parada para hacerme dudar, yo quiero decirte que tu enemigo más grande que tú tienes es tu carne. Es tu carne que es reincidente, tu carne es reincidente en pensamiento, en muchas cosas. Yo en el nombre de Jesús, yo te quito de esos sectores, te saco de esos sectores, de esos bloqueos mentales en el nombre de Jesús, que te hacen ver que no eres nada, que te hacen ver que estás perdiendo el tiempo. Yo en el nombre de Jesús te quito de esos sectores y te traigo a la luz de Cristo Jesús, a la luz de Jesucristo, y en la luz de Jesucristo todo se aclara. La guerra espiritual más grande que tú tienes con tu carne, porque tu carne es la que te arrastra a los lugares de cautividad. Tu carne es la que te arrastra a los lugares oscuros. ¿Qué quiere hacer el Señor? Dios quiere liberarte, Dios quiere libertarte de esos territorios de oscuridad. Esa guerra que tienes con tu carne, que tu carne no te deja avanzar, que tu carne quiere que tú le des satisfacción. El Señor quiere llevarte más allá, de que Dios quiere levantar en ti una voz intercesora para que entres en los planes estratégicos que Dios tiene en la tierra. Pero, ¿qué ha sido el bloqueo? Tu carne. Tu carne. Mi casa, mi hija, mi hijo, mi matrimonio, mi novia, mi novio, tu carne. Hoy día te vas a deshacer de eso en el nombre de Jesucristo. Le vas a decir, Señor Jesús, yo te pido que tú me libertes de mi carne. Que tú me libertes de mi Te carne. pido, Señor, que mi pido, alma Señor, salga de toda oscuridad, que que mi mi alma alma salga de cualquier lugar de cautiverio que mi donde alma está, donde el salga enemigo la llevó, porque mi de carne me arrastró donde hacia el allá. enemigo la llevó, porque mi Yo carne te me pido, arrastró Señor, hacia allá. que por tus llagas benditas yo pueda ser sanada y Dios, pueda ser Señor, curada tus llagas de benditas, todo dolor en mi corazón, de sanada y todo curada. dolor en mi alma. Yo pueda ser rescatada de todo lugar de cautiverio en el nombre poderoso de Jesús, y que los ángeles del Señor Jesucristo salgan y te acompañen a esas zonas de cautividad, y que tu alma pueda salir de esos territorios y pueda mostrarse en la luz que es Cristo Jesús, para que pueda sentir la plenitud de su amor, la plenitud de su gracia, porque la mayor guerra espiritual es con nuestra carne. Es con nuestra carne. Tú tienes un enemigo y es tu carne. Es tu carne. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Señor, yo te pido que fortalezca, Señor, a tus hijas, las fortalezca, las levante. Señor, las levante, las direcciones, Señor, las ilumines, Espíritu Santo. Saca, Señor, los obstáculos. Rompemos las cadenas, las ligaduras de altares, Señor, de idolatría, altares de mentira, altares de temor, Padre, atadura. Se rompen esas ataduras, se anulan, se cortan en el nombre de Jesús. Se cortan las ataduras en el nombre de Jesucristo. Y vienes a la luz a la morada. El Señor me hablaba de las moradas y el Señor me dijo, hay una morada que yo quiero que mi iglesia vaya. Y yo le pregunté, Señor, ¿qué morada? Me dijo, la morada de la paz, porque la paz es una morada donde usted tiene que ir a habitar a esa morada, a las moradas de paz. Paz en tu familia, paz en tu trabajo, paz en tu salud, paz, morada de paz. Voy pues a preparar morada para que donde yo esté vosotros también estéis conmigo, dice el Señor. Mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. No se turbe tu corazón y tenga miedo, porque nada de esta tierra te puede robar tu herencia, que es la paz. Nadie te puede matar, nadie te puede matar. Tendría que pedirle permiso a Dios para hacerlo. Nadie te puede hacer nada, nadie te puede atormentar. Así antes no te tiene que pedirle permiso a Dios. Porque Dios es el dueño de tu vida.
Dios es el dueño de tu vida, hermana Nati. Dios es el dueño de tu vida. Nadie te puede dañar. Nadie te puede dañar. Y eso es lo que Dios quiere que tú aprendas en esta etapa, en lo que estás viviendo, en lo que estás pasando. No fue diseño de Dios, fue un diseño tuyo, un diseño de muerte. Entraste a esos territorios, pero Dios te está llamando a entrar a los diseños de la paz. Entra al diseño de paz. Nadie te puede hacer nada, nadie te puede hacer nada, porque tú eres una hija de Dios, una hija de Dios. Así que sale de esos lugares de tormento, de oscuridad y de cautividad. Salga de ahí en el nombre de Jesús. Dígale, Señor Jesús, me voy a tu luz. Señor Entréguese Jesús, a me Dios veo tu luz. para que los miedos en la oscuridad salgan. Todo miedo y oscuridad de tu atmósfera queda desautorizada. Toma aire por la nariz. Bota. Sé libre de la opresión del diablo. Sé libre de la mentira del enemigo. Sé libre en el nombre poderoso de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Este año el Señor te va a dar una salida para todas las cosas del pasado. Todo eso ya es el error del pasado. Este año Dios te va a dar una salida. Aférrate a la palabra del Señor. Mi paso dejo, mi paso doy. Dígale, Señor, yo tomo tu paz. Y esa paz, Señor, la tengo en mi vida y todo lo que voy a hacer va a ser con tu paz y en tu paz. En el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor las bendiga mucho. Las amo. Y le doy gracias al Señor por este capítulo de esta escuelita. Y vamos a seguir la próxima semana con los sectores de cautividad y vamos a ir aprendiéndolo de uno por uno para que trabajemos, lo podamos mover en lo que es la liberación.